La torre cayó, y con ella también todos los dioses del Olimpo. Se habían visto abrumados ante los dioses exteriores, y tomaron la única opción restante, enviar a Yu Won al pasado, aquel que más había destacado por sus logros y adquirido el estado de dios por su propia cuenta, con el fin de que pudiera encontrar una manera de acabar con los poderosos dioses exteriores. Pero para eso tendrá que afrontar una serie de desafíos que pondrán a prueba su determinación, pues no solo necesitaba recuperar su estado divino, sino que necesitaba volverse incluso mucho más poderoso que antes. ¿A qué serie de desafíos se enfrentará? Quédate a verlo, pues esto es Nivelando con los Dioses, no tan resumido. La torre había caído, representando que todos aquellos dioses habían perdido la pelea, aunque Son Wukong se negaba a aceptarlo. Pero Hércules le dice que no podían hacer nada ante los dioses externos. Pero en eso aparece Kim Yu-won, el cual había regresado de una feroz batalla, y luego de tomar asiento, con un rostro que denotaba su cansancio, les cuenta a todos los dioses presentes que aquellos que lo habían acompañado a la pelea no habían sobrevivido. Al parecer, el causante de todo ese mal era Caos Necio, un dios externo, y ahora lo sabían. Ellos, que eran dioses internos, no tenían ninguna posibilidad contra los externos. Ante la desesperación, apareció otro dios, Cronos, aquel que estaba encargado de supervisar el tiempo, y les dice que solo quedaba regresar en el tiempo a la línea del viejo mundo para empezar de nuevo. Yu Won pregunta quién sería enviado al pasado, a lo que los dioses solo lo voltearon a ver en silencio, pues él ya había sido escogido por todos, ya que a pesar de ser el último de ellos en entrar a la torre, fue aquel que se adaptó más rápido a la situación, llegando a luchar codo a codo con ellos y forjando su propia divinidad. Además, los seres de los pisos superiores tenían restricciones para interferir en los pisos inferiores. Para cambiar la torre había que comenzar de nuevo y subir los pisos, así que él era su única esperanza. Luego de unas palabras de despedida, Yu Won acepta y usando el artefacto de Cronos es enviado al pasado. Al abrir sus ojos sentía su cuerpo pesado, pues había perdido todos sus niveles y poderes, ya que el tiempo de su cuerpo había sido regresado hasta ese punto. Tendría que empezar desde cero, pero en eso recibe un fuerte golpe. Al parecer estaba siendo molestado por un bully de cuando solía ir a la universidad. Ni siquiera podía recordar el nombre de su agresor, y en eso esquiva el próximo golpe con facilidad, y le pregunta la fecha de ese día. A cambio, ignoraría los golpes que recibió, pero ante la negativa del bully no dudó en atacar. Era hora de empezar, y en eso vemos que la fecha de ese día era el 31 de diciembre, y faltaban solo 9 horas para el inicio del tutorial, el momento en el que todo cambió. Era el 31 de diciembre de 2019, hora 8 p.m., y vemos el área Hongdae, una zona comercial en la que vemos un bar, lugar al cual llega Sheng So Kim, el agresor de Yu Won. Es recibido por varios compañeros suyos, y mientras bebían es cuestionado por lo que había hecho con Yu Won, a lo que recuerda cómo en el gimnasio fue tremendamente golpeado por este, para luego decir algunas cosas que no entendía sobre aprovechar el tiempo que le quedaba. Al final les inventa a sus amigos que les dio una paliza y siguen bebiendo. Para cuando salieron del bar faltaban 10 minutos para el año nuevo 2020, y mientras planeaban qué hacer después, ven a Yu Won por la calle con una maleta, así que deciden rodearlo para preguntarle qué hacía ahí, a lo que este solo les dice que disfrutaran sus últimos 3 minutos mientras se quitaba su reloj. En eso abre su maleta y deja sorprendido a sus agresores, pues estaba llena de armas, aunque Yu Won no les da mucha importancia y se alista. Viendo el reloj, este finalmente marcaba el inicio del año nuevo, y con él un estruendo sacudió a todos los presentes. Algo estaba ocurriendo en la ciudad. Mensajes de un sistema aparecieron advirtiendo que empezaría el tutorial. El objetivo era sobrevivir a la horda de los zombies, aunque estos desaparecerían después de media hora. Yu Won sabía que había demasiados zombies, eso era debido a la cantidad de población del sector, y justo por eso había escogido el área de Hongdae, a lo que estando ya acostumbrado al sistema, toma otra arma de su inventario,
pues a todos se les había otorgado equipo básico para defenderse. Sin embargo, sobrevivir no le bastaba. Tenía que ser mucho más fuerte que antes, así que tomando un frasco con sal lo usó para verterlo sobre su arma y se lanza contra los zombies, recibiendo varias recompensas y puntos por haber sido el primero en acabar con un enemigo. Pero más importante, adquirió un aumento de nivel, preparándose para la pelea. Mientras los zombies iban cayendo uno tras otro, sus niveles iban en aumento sin detenerse. Ante tal destreza para el combate, terminó inspirando a los demás presentes a pelear, pero cuando una persona intentó atacar a un zombie, no pudo dañarlo, y pagó el precio de su osadía. Yu Won, que también estaba teniendo problemas en atravesar a su enemigo, lo aleja de una patada. Sabía que aunque fueran fuertes, tenían una debilidad, y vuelve a sacar otro frasco usando el contenido para bañar su arma. Y es que recuerda que en el pasado tuvo una conversación con una persona que trabajó en una granja de sal, y que fue así como descubrió que durante el primer tutorial los zombies eran débiles ante esta. De regreso al presente, había adquirido un logro imposible por haber acabado con 100 enemigos en 10 minutos, recibiendo 3 puntos de estadísticas que podría asignar como quisiera. Sin embargo, decide dejar ese tema para después, y prefiere enfocarse en buscar un área decente. Nos movemos con Kim, el cual estaba teniendo demasiados problemas para encargarse de los enemigos, y junto a sus compañeros estaban viéndose encerrados por los zombies. En eso recibe un ataque que logra esquivar, pero al coste de romper su arma y dejándolo indefenso ante el próximo ataque enemigo. Pero cuando aceptó su muerte, esta nunca llegó, y el enemigo estaba disolviéndose frente a él, y los demás zombies sufrieron el mismo destino. El aire estaba cubierto de una especie de polvo, y Kim se da cuenta de que esa sustancia era salada. Subida de nivel sin detenerse, y una figura saltando entre los techos. Había sido Yu Won el responsable de liberar grandes cantidades de sal, y luego de eso el primer tutorial finalmente había terminado, aunque muchas vidas habían sido perdidas. Yu Won había adquirido demasiadas recompensas como para enumerarlas, pero había terminado con más de 3000 puntos. Una enorme y abrumadora diferencia a cuando obtuvo solo 10 puntos la primera vez que hizo ese tutorial. El segundo tutorial comenzaría pronto, pero una voz comenzó a hablarles mediante el sistema. La voz los felicita, y les dice que les tenía un anuncio que debía haber dado hasta el segundo tutorial, pero debido a un sujeto extraño cometiendo hazañas increíbles decidieron hacer una excepción y contarles antes. Mucha gente comenzó a quejarse, pero fueron ignorados, y la voz les explica que con los puntos podían comprar cosas en la tienda, artículos que ni siquiera podrían comenzar a imaginar, así como que podían intercambiar puntos con un simple apretón de manos. Yu Won sabía que con puntos uno podía llegar a ser incluso un dios, y la verdadera batalla sería por los puntos y niveles. Dicho eso, la voz se despide, y es creada una zona segura, para luego dar inicio al segundo tutorial. La gente, al ver que había sido creada una zona segura, deciden entrar para resguardarse. Kim y sus compañeros tampoco iban a ser la excepción, pero en eso se encuentra Yu Won en la multitud y decide ir con él, diciéndole que debían ir a la zona segura, pues en el fondo sabía que podría estar a salvo con él, aunque Yu Won lo rechaza diciéndole que él debía quedarse ahí y que conociera su lugar, dejándolo después de decir eso. Kim lo manda al diablo y se va a la zona segura, y detrás de él una persona fue bloqueada al intentar entrar, pues el cupo máximo de gente había sido cubierto, y todas las personas que se quedaron fuera de la cúpula no tardaron en ser engullidos por unos temibles gusanos. Yu Won, por otro lado, ya había iniciado su propia cacería, recibiendo varios bonuses por ser el primero en acabar con una lombriz de tierra. Se concentra en enfocar todos sus sentidos para lograr predecir el ataque del enemigo, y lograr acabar con otra lombriz apenas esta se mostró. Las recompensas de experiencia dadas por esas criaturas eran muy altas, por lo que le esperaba un largo camino. Al final llega a un subterráneo, pues sabía que dadas las características de los gusanos, esa sería la guarida perfecta para ellas, y se encontró con un gran cúmulo de estas, descubriendo un calabozo secreto. Su objetivo era llegar al nivel 20, así que se lanza al combate. Durante su cacería, una lombriz dejó caer una canica, cosa que capta el interés de Yu Won, así que aumentaría la intensidad de su caza. Afuera de ahí, la gente estaba recibiendo puntos por pasar tiempo en la zona de espera, pero pronto fue anunciado que el cupo máximo sería reducido.
haciendo que muchas personas aleatoriamente fueran expulsadas para ser presas de los gusanos. El pánico comenzó a cundir en la zona segura, pero fue Kim quien decidió tomar el mando, diciendo que eran ellos quienes debían escoger a quienes debían sacrificar para poder sobrevivir. Kim, sabiendo que sería él o los demás, se ve obligado a tomar a un anciano de entre todas las personas, pues planeaba acabar con él para preservar su propia vida. De regreso con Yu Won, aún continuaba con su cacería. Para cuando terminó, ya había subido al nivel 20 y adquirido un montón de piedras de esencia, y había desbloqueado la nueva estadística de poder arcano. Así que viendo su estado en general, decide por fin darle un uso a sus puntos sin designar, destinándolos a aumentar su poder arcano, pues era la estadística más importante, ya que sería la base de todo su poder en el futuro. Terminó con un total de 18 puntos, lo cual era bastante, pues en el pasado aquellos que fueron considerados bendecidos por la torre solo habían acumulado 13 puntos. Ahora era la siguiente parte de su plan, y empieza a hablarle a la nada, diciendo que sabía que lo estaban observando, por lo que un pequeño ente hace acto de presencia felicitándolo por su nivel. Se trataba de un lacayo del administrador. Este tenía mucha curiosidad por Yu Won, pero al parecer había sido llamado para pedirle acceso a la tienda, siendo el primer jugador en la historia en llegar a ese punto en solo el segundo tutorial. Yu Won tomó un largo vistazo a todos los artículos de la tienda, así que decidió comprar una habilidad llamada Ojos de Mono, y con el sobrante adquirió una espada arcana. Luego de eso se despiden, no sin antes que el lacayo le hiciera saber que tenían grandes expectativas de él, o lo que en otras palabras, lo estarían vigilando. De cualquier modo, lo único que le preocupaba era que pudieran descubrir su retorno en el tiempo, pero tenía confianza en que no podrían percatarse de ello de ninguna manera. Dicho eso, activa su habilidad, que mejoraba su vista y fortalecía sus sentidos, aunque tenía que mejorar la competencia con esta, ya que el verdadero valor de esa habilidad radicaba en otra parte. Después de eso, se encuentra con un gran cúmulo de lombrices, y el jefe del segundo tutorial, la lombriz madre, así que ataca a una de sus crías para provocar la ira de la madre y que ésta se lance contra él, a lo que éste la esquiva y se impulsa hacia el cielo, pues planeaba acabar todo con un solo golpe. De regreso al exterior, Kim estaba golpeando a una persona para que saliera de la zona segura por su cuenta, y luego de eso el contador comenzó a disminuir poco a poco, hasta que al faltar 3 segundos para terminar se detuvo. El segundo tutorial había terminado, y todos recibieron 600 puntos como recompensa. De vuelta con Yu Won se encontraba hablando con un lacayo, el cual lo estaba felicitando por su hazaña, y debido a que no esperaban que alguien acabara con el jefe, no tenían una recompensa prefijada. Así que el lacayo le ofrece 3 opciones. La primera era saltar directamente al quinto tutorial, obteniendo todas las recompensas respectivamente de esos niveles. La segunda era una enorme cantidad de puntos, y la tercera era conectarlo directamente con el Olimpo. El Olimpo era una de las organizaciones que controlaban la torre. Ser patrocinado por ellos cuando terminara el tutorial era demasiado bueno, y aunque Yu Won sabía que si aceptaba ese poder podría avanzar más rápido y seguro, pero aún así decide tomar la opción de los puntos, recibiendo 10.000 puntos y dejando muy sorprendido al lacayo. Yu Won le dice que de seguro esa opción no había sido aprobada por el administrador, y pensaba que tal vez ese lacayo había sido comprado por el Olimpo o alguna otra organización, e ignorando la sorpresa del lacayo, convoca una reunión con el administrador por la gran cantidad de 1000 puntos, la cual fue aprobada. El tutorial en teoría debería estar separado de la torre, por lo que no podía estar involucrado con el Olimpo, así que ese sería otro problema del que tendría que cuidarse. En eso, un destello de luz apareció,
materializando a un gigante e imponente sujeto, el cual se reía de haber sido convocado y parecía estar al tanto de Yu-Won. Él era el administrador del tutorial. El admin quería saber cómo Yu-Won se enteró de su existencia, pero este solo hace alusión a la primera ley del tutorial, la cual consistía en que todos los participantes solo podían obtener información por sus propios medios sin la interferencia del administrador de la torre, lo que quería decir que el administrador podía saber que Yu-Won no estaba mintiendo. Dicho eso, el admin le da la razón y deja el tema, a lo que Yu-Won después menciona que el Olimpo había hecho contacto con sus lacayos, contándole de la oferta que le habían ofrecido, despertando así la ira del administrador, el cual acabó con el lacayo y le dio las gracias a Yu-Won, pero este solo continuó y mencionó la segunda ley del tutorial, la cual era que todo logro debía ser recompensado con algo del mismo valor, y él se había gastado una gran cantidad de puntos, y lo había ayudado a cazar a un lacayo traidor. El admin le dice que cuando lo habían investigado no habían encontrado nada sospechoso en él, y eso era lo que más le llamaba la atención. Aún así estaba agradecido y tenía razón, por lo que empieza a pensar en una recompensa, y luego de reflexionar un poco le tiende la mano. Ese era el método para intercambiar puntos. Yu-Won acepta, y al tomarse de las manos recibe una nueva habilidad llamada Maestro de Mana. Luego de eso, el administrador se despide, haciéndole saber que esperaba verlo en el tercer tutorial. Yu-Won estaba sorprendido, pues no sabía que esa habilidad pudiera aparecer en ese punto, ya que le daba recuperación, resistencia y sensibilidad al mana. Era la fuerza controlada a través del poder arcano, lo más importante en la torre, el poder del mana. También adquirió el poder de generar una explosión de mana, pero necesitaba 40 puntos de poder arcano, y como apenas tenía 26, esta comenzó a descontrolarse y causar un gran destrozo en la habitación. Aún así era demasiado bueno, pero aún le faltaba, pues si quería destruir a los dioses exteriores, necesitaba ser más fuerte que en el pasado. Así que determinado, se lanza a pelear contra más gusanos. De regreso al exterior, todos seguían peleando entre ellos, presas del pánico, pero en eso ven a una persona solitaria fuera de la zona segura, Yu-Won, y aparece un gusano frente a él, dispuesto a acabarlo, pero Yu-Won, tranquilo, lo destrozó con suma facilidad, dejando a todos en shock. Yu-Won entra a la zona segura, y Kim aprovecha para intentar acercarse con él, pero al ver el caos que había desatado por obtener suministros, Yu-Won se lo reclama, aunque Kim asegura que era la única opción. Para sobrevivir tenía que ser egoísta y cobarde. En ese momento el segundo tutorial finalmente terminó, y Yu-Won le dice a Kim que si era así como quería sobrevivir, que lo hiciera, pero le deja la advertencia de que no cruzara la línea. Justo en eso inició el tercer tutorial, dándole a todos inventarios. Además, había nuevos enemigos más poderosos, y tenían la misión de acabar con ellos para obtener 50 esferas de esencia. Solo tendrían 70 horas y la zona ya estaba infestada de monstruos, así que Kim planeaba volver a recurrir a trucos sucios. En la estación de metro, Yu-Won ya había conseguido más de 100 esencias de mana del tutorial anterior, y las vertió en su nuevo inventario. Dicho eso, planeaba conseguir al menos unas 1000, y ante la enorme cantidad de enemigos comenzó a cargar un cañón de mana, el cual ya había mejorado su eficiencia, y lo desató, acabando con toda la horda de enemigos con facilidad. Estaba sorprendido de su propio poder, aunque aún era difícil de controlar. De cualquier modo, se puso a recolectar toda la esencia y se volvió a preparar para cazar. Al segundo día del tutorial, cuando quedaban solo 22 horas, vemos a un trío de aventureros, 2 hombres y una mujer, todos de nivel 10, los cuales habían ido a ese sitio en búsqueda de un lugar para refugiarse, pero en eso se encuentran en una tienda de conveniencia y deciden dirigirse hacia allí, aunque Han Jung-ho, quien tomó la delantera, no pudo ver a tiempo a la gran araña encima de él, siendo incapaz de evitar el ataque que le arrebató la vida.
Los demás estaban en shock, pues también había aparecido un gran grupo de enemigos, y sacando sus armas intentaron defenderse como pudieron, aunque era imposible. Los enemigos esquivaban sus ataques, produciendo bastantes daños en los dos guerreros sobrantes. Y cuando una rata se lanzó contra Lim, dispuesta a terminar con su vida, fue golpeada por una lata. Y en eso alguien comienza a quejarse de haber sido despertado de su sueño. Era Yu-Won, quien tenía otra lata entre sus manos, y no dudaría en usarla. Lim entendía bien que las estadísticas ahora lo eran todo, pero aún así le era imposible creer que acabaran con el enemigo usando solo una lata. Y en eso otro monstruo cayó. Al quedarse sin latas, su mejor arma, Yu-Won sacó su espada y se preparó para el combate, acabando con todos los enemigos en cuestión de unos breves momentos. Los chicos le dan las gracias, aunque el estado de Kan no era muy bueno, así que Yu-Won le da un ungüento para que se lo aplicara y saliera del peligro. Yu-Won estaba cansado, pues esa había sido su primera siesta en 4 días, ya que había estado muy ocupado lidiando con tantos enemigos. Aún así, planeaba irse de ahí para seguir cazando, aunque los aventureros le dicen que ese lugar era muy peligroso. A lo que Yu-Won, en un momento de humildad, les dice que esa en realidad era su zona de descanso. Él cazaba en otro lugar, dejando a ambos sorprendidos. Al final se termina yendo al calabozo en el segundo nivel del sótano del metro subterráneo, aunque los aventureros lo habían seguido, pues en la superficie se habían dividido en grupos y se mataban entre todos por desconfianza e intentar tomar la esencia de los demás, y terminaron huyendo a ese lugar, aunque al final fueron salvados por Yu-Won. Este último deja salir un aura muy pesada, y les pregunta cómo estaban tan seguros que él no haría lo mismo con ellos, a lo que los aventureros reconocen que al ser salvados por él habían pasado ese detalle por alto, pero él era en realidad más peligroso que los demás. Lim no entendía por qué les estaba diciendo todo eso si es que planeara hacerles daño, y decide ir al grano preguntándole qué buscaba de ellos, revelando una sonrisa en el rostro de Yu-Won, y les dice que les tenía preparado un trato en el que compartiría esencia con ellos. Momentos después vemos a Kan corriendo de un monstruo, pues el trato había sido que atraerían a los enemigos por él, y justo cuando estaba a punto de ser atrapado, apareció Yu-Won para pelear con el enemigo, desatando una gran serie de ataques a una enorme velocidad que dejaron sorprendido a Kan, preguntándose cuánta esencia debería tener reunida ya si es que había estado cazando ese ritmo. El enemigo finalmente cayó, otorgando demasiada esencia. 50 esferas, que era el objetivo para 3 días, había sido logrado en solo 2 horas. Yu-Won definitivamente era alguien muy diferente a cualquier otro. Los chicos tienen una charla, en la que Kang le pregunta a Yu-Won qué nivel tenía, pues con ese ritmo debería haber subido bastante, pero este le dice que actualmente su subida se había ralentizado mucho, y esperaba pasar al siguiente tutorial para poder subir aún más, además dejando en claro que esa era información privada a la cual no tenía que preguntar o responder en caso de que le preguntaran. En eso llega Lim, que traía bastantes enemigos detrás de ella, y Yu-Won se lanza para pelear contra ellos, aunque los chicos también lucharon, obteniendo un aumento de nivel. Al final habían logrado juntar todas sus esencias rápidamente, y estaban bastante agradecidos con Yu-Won, aunque viendo que solo le quedaban 3 horas al tutorial, decide que era un buen momento para regresar a la superficie. En el exterior, el portal se tiñó de rojo, pues estaba a punto de abrirse, y la gente se había reunido principalmente en 2 grupos, aunque uno considerablemente más grande que el otro, el cual era liderado por Kim, y va con el otro grupo, intentando negociar una gran cantidad de esencia de manera descarada, aprovechándose de su ventaja en números. La cantidad que les pedían excedían por mucho sus reservas, y de no aceptar acabarían con todos ellos. Eso lo sabía muy bien el líder del otro grupo. No había manera de que pudieran ganarle a un grupo de 50 personas siendo solo 20. Pero en eso apareció alguien en medio de todos. Eran los chicos de antes acompañados de Yu-Won, el cual llevaba una gran caja con él, y luego abrió su mochila,
vertiendo toda la esencia que tenía dentro de esta, dejando a todos increíblemente sorprendidos. Tenía que haber por lo menos 1000 esferas, y Kim, viendo a todos los hombres que tenía a su mando, planeaba usarlos para tomarlas por la fuerza, aunque Yu-Won le dice que mirara al piso, pues había trazado un círculo a su alrededor. A él le sobraba demasiada esencia, y planeaba venderles toda la que quisieran a cambio de 100 puntos por cada una. Pero si querían comprar, le tenían que pedir permiso primero para entrar a su círculo. La gente estaba asustada, pues era un precio muy alto y no sabían muy bien qué hacer. Pero Kim apunta su arma contra él, diciendo que perfectamente podría habérselas regalado, y le pregunta qué haría si es que ellos no tenían dinero. Yu-Won tranquilamente le dice que no estaba forzando a nadie a comprarle. Cualquiera que tuviera el dinero y quisiera comprarlo podría hacerlo. No le importaba incluso si llegaran a vender sus objetos para obtener los puntos, cosa que dejó a todos pensando. Pero la ira de Kim solo aumentaba, acusándolo de cometer actos fraudulentos para obtener tanta esencia. Aunque son los chicos de antes que salvó quienes saltaron a defenderlo, la tensión no hacía más que aumentar, y viendo que no había manera de que solo 3 personas pudieran hacer la gran cosa, Kim le da la orden a sus hombres de acabar con él. Un fino corte de espada. Eso fue lo único que se necesitó para acabar con 2 de los hombres, y Yu-Won les dijo que habían cruzado la línea, a lo que Kim finalmente entendió a que esa línea de su círculo era la que se había referido antes. Aún así, Yu-Won mantiene el trato, pero les advierte que aquellos que cruzaran esa línea con otras intenciones aparte de comprar morirían. Llenos de ira, todos se lanzaron contra él, pero de poco sirvió, pues todos comenzaron a ser abatidos lentamente. Kim, horrorizado, pensaba que de no cruzar la línea se podría mantener a salvo, pero Yu-Won lo irrumpió, diciéndole que recordaba muy bien su rostro y acabó con él. Al final, todo el grupo había sido aniquilado, y Yu-Won tomó su caja dispuesto a retirarse. Pero el líder del otro grupo, que se había mantenido al margen, estaba sorprendido por la fuerza abrumadora de un solo individuo, así que tomó la decisión de detenerlo y ser el primero en comprarle, pues viendo su fuerza sabía que obtuvo esa esencia cazando y no robando, así que entró a su círculo y le tendió la mano, pues sabía que las reglas y leyes eran establecidas por personas como él, a lo que Yu-Won aceptó el trato. Siguiendo el ejemplo de su líder, todos comenzaron a comprar esencias, incluso si tenían que vender sus objetos y hasta sus propias estadísticas para obtener puntos. Para cuando terminó, había juntado más de 150,000 puntos, con lo que podría lograr su objetivo. En eso, los otros chicos aún seguían ahí, pues al parecer querían viajar junto a él, incluso si solo fueran usados como peones. Yu-Won, ante un momento de silencio, les da una sonrisa y les dice que no iría al próximo tutorial, pues se había quedado sin esencia para avanzar al haberla vendido toda, dejando a los 2 pobres aventureros en shock. ¿Con qué motivo planeaba Yu-Won quedarse en el segundo tutorial? ¿Qué peligros le esperan? ¿Podrá lograr su objetivo de escalar hasta el punto más alto de la torre? Todas esas preguntas y más aguardan respuesta. Pero por ahora hemos llegado al final de este video, y aún tengo unas pocas palabras, así que aplicaré el truco mágico del que se salga del video ahora es gay. Bueno, ya en serio, me tomé demasiado tiempo con este video, y les pido una disculpa por la larga ausencia, pero la verdad es que le metí todo el cariño que pude a este video, así que espero que genuinamente les haya gustado. ¿Les gustaría una segunda parte? Bueno, ya lo saben, hay que reventar ese contador de visitas, likes y comentarios. Además de nunca olvidar una bonita suscripción para no perderte nada de mi contenido. Les recuerdo que toda la información sobre la historia, como capítulos resumidos y página para poder leerla, pueden encontrarla en la descripción. Dicho eso, me despido y nos vemos en el próximo video, que espero que sea pronto. Adiós.